Vamos a empezar este segundo espacio abierto de la semana 1. Como siempre, pues el objetivo principal son sus dudas. Entonces, pues gracias por estar acá y no sé si gustan comenzar con las dudas que pudieran tener o revisamos el tema para nuestra segunda actividad. Aquí lo estoy leyendo en el chat. Saudi Zaret, buenas noches, bienvenida. Apenas aquí estamos iniciando. Ok. Bueno, pues vamos a dar un pequeño repaso de lo que vimos en la primera sesión que nos pues va a ser de utilidad para nuestra primera tarea, ¿verdad? Empezamos con el tiempo que vimos. Si recuerdan, hacíamos mención de lo que ocurre entre un periodo determinado, ¿no? Por ejemplo, de 7:45 a 8:45, pues el tiempo va corriendo y vamos llevando a cabo acciones, ¿ok? Y a eso se le llama el ahora, now, o en inglés, pues se refiere como the moment of speaking, el momento en el que estás hablando, ¿no? Y dijimos que se llama presente, ¿ok? Por ello es presente y es continuo porque ya dijimos, se va desarrollando, ¿ok? Entonces, pues, Everardo, buenas noches, veo que andas por aquí. Si quisieras leer, por favor, estos ejemplos de aquí para recapitular un poquito de lo que vimos la sesión anterior. Sí, buenas noches. Gracias, buenas noches. Now the moment of speaking 7:45, 8:45 present continuous. I'm reading, she's watching TV. Are you all ready? I'm studying and cooking. I'm a, I'm I am a student. I am talking lessons. They are students. I am taking of the Screenshots. examples. I am working. I am talking model 7 4 weeks. I am using my laptop. I am using my mobile phone. I am brushing your teeth. I am I am washing my face. Ok, gracias. Entonces, vamos a ver, siempre dijimos un sujeto, en este caso el auxiliar para el presente continuo, que es el verbo to be, ¿se acuerdan? Y estos verbos, ¿cómo se llaman estos verbos? Ya con terminación ing. ¿Se acuerdan que tienen pues ya un nombre? Están, Gerundios. exacto, están en su forma de gerundio. Ajá, perfecto. Entonces, nuestro verbo to be va a ser nuestro auxiliar. Aquí, por ejemplo, Araceli pregunta si para la actividad 2 son frases cortas. Pues más que cortas, lo que debemos revisar es lo que acabo de comentar. Recuerden siempre el sujeto y el auxiliar que ahora, para nuestra segunda actividad, vamos a ver que lo vamos a cambiar. Ajá. Si estamos hablando de presente, pues obviamente para el continuo, para el pasado continuo, vamos a usar el verbo to be en pasado. Y para su segunda actividad, que sus actividades, sus ejemplos sean como estos, ¿no? Un sujeto, un auxiliar en pasado y algún complemento. Entonces nos va a quedar algo así, ¿ok? Acuérdense, sujeto siempre, no lo podemos omitir. Ahora, was o were, que es la forma del pasado, ¿ok? Y el gerundio, ¿se acuerdan que así se llama? Gerundio. ¿Qué vamos a evitar? Responder únicamente con gerundios, ¿se acuerdan?
debe tener estos elementos. Ahora, miren, vamos a empezar a ver primero la forma, que es el pasado continuo. En su forma, pues como ya les decía, ahora mi auxiliar es was o were, dependiendo del sujeto, ¿no? I was playing. You were playing. Las terceras personas ocupan was. He was playing. She was playing. It was playing. Y las terceras personas del plural, ajá, were. Ajá, we were playing. You were playing. They were playing. Se deben aprender su nombre, ¿no? Estas son las primeras personas del singular, porque solamente hablo de uno. Yo y tú, una persona. Estas son terceras personas del singular, porque también es uno, pero ya es él o ella, ya estamos hablando de alguien más. Pero eso se llaman terceras personas, he, she o it, él, ella o algo. Y estas son del plural, terceras personas del plural, nosotros, ustedes, ellos. Entonces, como ustedes se lo pueden aprender, pero que sí ya manejen cómo se llama cada parte de una oración, que son parts of speech, ¿no? Sujeto, auxiliar. En este caso, ustedes ya saben que ahora este se llama gerundio. Para preguntar, acuérdense, siempre nuestro auxiliar va a ir antes del sujeto, como aquí. Was I playing? Were you playing? ¿Estabas jugando? Ajá. Siempre va a ir antes. Y cuando es una negación, este es mi auxiliar, el verbo to be. Entonces después voy a poner la partícula not. I was not playing. ¿Ok? Entonces, este es el tiempo que vamos a usar para nuestra segunda actividad. A veces hay confusión o como pues revisan el documento y dicen, tengo que hablar en pasado. Dan respuestas en pasado simple. Y eso les baja puntos porque las indicaciones y de hecho las preguntas son en continuo, ¿no? Te dice, what were you doing? ¿Qué estabas o qué estuviste haciendo al momento de que ocurrió un evento, ¿no? Que es el de la actividad. ¿Cómo vamos a responder? Pues vamos a checar algunos ejemplos. ¿Hasta aquí alguna duda del presente continuo en cuanto a su forma, perdón, del pasado continuo? ¿O hasta aquí vamos bien en su forma, cómo se estructura? Ok, bien. Aquí tenemos otros ejemplos. Ajá. Por favor, Olivia, no sé si puedes leerlos, por favor. Podemos mencionar dos acciones, ¿no? Como aquí en el ejemplo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Lo tengo Adelante. que leer? Sí, por favor, los tres ejemplos. Mary was working and Marcos was working too. They were working. We all were working in the morning. Ok, muy bien. Gracias. Estamos hablando de acciones, en este caso de dos personas, pues las conectamos con este conector que se llama AND, ¿verdad? Y yo estaba haciendo esto y la otra persona, podemos usar los conectores. O en lugar de hacer referencia al nombre, por ejemplo, Mary and Marcos, pues puedo decir ellos. They, they were working. Ujú. Si hablamos en plural, pues es we all, todos nosotros, we all were working in the morning. Aquí hay una cosa, el verbo to be en pasado lo podemos traducir nosotros como estaba o estuve. Tiene esas dos formas. Ajá, a veces como que piensan que estaba es una forma del pasado y estuve es otra. Es lo mismo, es el verbo to be, was o were. Ahora, el pasado continuo nos sirve para hacer referencia a hechos que pasaron ya, ¿no? Pero entre un periodo de tiempo, por ejemplo, entre las 6 y las 8 de ayer, por ejemplo, ¿no? Y así vamos a ubicar en nuestra tarea qué nos está preguntando, en qué horario, si nos da algún punto en el pasado
para que así pueda decidir cómo voy a responder. Ajá. Bueno, entonces recordemos que hay unas reglas para que a los verbos yo les agregué el ing, ¿sí se acuerdan? Pues no nada más es ponerles ing a todos, ¿no? Hay unas reglas básicas que esas sí hay que estarlas repasando para que no se les vayan a olvidar, pero pues la más, digamos, complicada o la mejor es la que lleva, si se acuerdan, consonante, vocal, consonante, y ahí dijimos que se duplica. A los que acaban en E, le quitamos la E y le agregamos ing. Y hay otros que son la mayoría, que como el verbo walk, pues solamente llevan ing. Entonces hay que tener presente nuestro auxiliar, el verbo to be, y las reglas para el gerundio, ¿no? Voy a cerrar aquí el chat. Entonces, si nos fijamos, pues la estructura para el presente es así. Sujeto, am, is, are, y un gerundio. ¿Ok? Y si quiero hablar en pasado, pues voy a tener que hacer un cambio. Ajá. ¿Qué es lo que voy a cambiar? El auxiliar. Se fijan, la estructura sigue siendo igual, nada más que ahora cambia a was y were. Y esto ya es pasado continuo. ¿Qué es lo que se mantiene siempre? Que siempre vamos a usar gerundio en presente o en pasado. Entonces son estructuras básicas que para la tarea 2, como preguntaba la compañera, ¿qué vas a revisar? Que en tus respuestas tienes estos elementos. Ajá. Y lo repito porque de repente sí hay tareas donde empiezan a estructurar sus enunciados desde el gerundio. Te preguntan, what were you doing? Ajá, y responden, watching a movie, talking with my family, and eating pizza. Entonces ahí ya les faltaron elementos. En la rúbrica dice estructura, enunciados completos, pues ahí diría que no, ¿verdad? Porque le faltó el sujeto y el auxiliar. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok, todo bien. Yo tengo Sí. una pregunta sobre ahora sí que las preguntas de la segunda actividad tienen que ser también en pasado continuo. Como estás hablando de un evento ocurrido previamente y hubo un horario, lo más recomendable es que sean en pasado continuo o puede ser que agregues una o dos en pasado simple, ahí sí pueden cambiar. Porque el tema, recuerden que es el pasado. Entonces, ahí te dice que formules preguntas al vecino y pues no te indica en qué tiempo, ¿verdad? Les decía yo, hay que contextualizar de qué estamos hablando, de lo que le pasó. Entonces, mejor preguntar en pasado simple, ahí sí podemos usar el pasado simple, o continuar con el pasado continuo. Ah, ok, entonces, o sea, tenemos que preguntar como si ya se lo hubiéramos preguntado, entonces. Ajá, puede ser que incluso estés hablando en este momento con el vecino, pero le preguntes sobre el momento que ya pasó, que fue el robo, ¿no? Haz de cuenta Ah, que fue ayer o acaba de pasar hace 2 horas. Estás hablando de un evento que ya pasó. ok, gracias. Ajá, sí. Y Mm, otra pregunta, ¿sí? perdón. Las preguntas las tenemos que contestar, no, nada más es la pura pregunta. No, ahí nada más es que vamos a practicar la forma interrogativa, no es necesario que las respondan. Ah, ok, gracias. Ajá, sí. Bien, vi que alguien más se integró, pero yo no vi quién. Bienvenido, buenas noches. Pues vamos a Buenas ver noches. aquí. Buenas noches. Ahora, ¿para qué sirve el pasado continuo? A ver, Everardo, por favor, nos harías favor de leer aquí. ¿Cuándo lo usamos? What was was happening when you ¿Ok? what was happening
when you. The past continuous used when they talk about two events that happened at the same time in the past. Ok, gracias, Everardo. Entonces, aquí nos dice que el pasado continuo para hablar de dos eventos, ajá, que sucedieron al mismo tiempo en el pasado y queremos pues enfatizarlo. En el caso de su actividad, específicamente si les dice, menciona dos acciones consecutivas o menciona tres. Entonces, pues ahí lo que vamos a hacer es dar tres enunciados, que esos tres enunciados pues lleven la forma que ya vimos, ¿verdad? Sujeto, auxiliar, ajá. Y tenemos, por ejemplo, un punto en el pasado, las 10 de la mañana. Puede ser que sean del día de hoy, pero ya pasaron las 10 de la mañana, ¿verdad? Puede ser incluso un pasado cercano, o sea que apenas pasó, ¿ok? Entonces, alrededor de las 10 de la mañana, esto es lo que hicimos, ¿no? O estuvimos haciendo. ¿Quién quisiera leerlas, por favor? Laura o Roger. Yo las leo. Nada más que aquí, por Ok, aquí sale un cuadrito que no me permite ver todo. Ok, sí, ya se fue, ¿verdad? Parece que. así es. Ok, gracias. 10 a.m. I was preparing my breakfast and was listening to the radio. I was eating popcorn and I was watching a movie. I was listening the music while I was driving to work. I was exercising and listening the music. I was drinking water too. I was eating bread, drinking coffee, and I was watching TV. Yesterday at around 7 p.m., I was eating popcorn because I was watching Spider-Man 3. Ok, gracias. Muy bien, pues aquí vemos que puedo mencionar dos acciones, ¿verdad? Como nos decía ahí el enunciado. I was preparing breakfast and I was listening to the radio. Entonces, en nuestra tarea, pues vamos a dar respuestas de este tipo. Son sencillas, pero tienen su sujeto, tienen el auxiliar y te pregunta por tres horarios, ¿no? What were you doing? De hecho, esa es la pregunta, ¿no? What were you doing at 10 a.m., por ejemplo? Si ya vieron la actividad, hay un horario en el que ocurrió el evento. Entonces, las 10 de la mañana sería antes, después o durante. Aquí, ¿cómo veríamos esto? Estas acciones serían antes, durante o después del evento que ocurrió. Ajá, exacto, Olivia, gracias. Sí, sería antes, ¿no? Entonces sería before. Ay, ya se trabó aquí. Bueno, aquí sería entonces before, ¿verdad? Entonces, antes del evento, pues todo esto fue lo que yo estaba haciendo, ¿verdad? I was eating popcorn, I was listening to music, etcétera. Así vamos a responder. Pueden agregar ustedes el adverbio before, ¿no? Before the event o before the robbery, I was working in my office. Ajá. Antes del robo yo estaba trabajando en la oficina, ¿no?
O before the robbery, I was exercising in the park and listening to music. Ajá, antes del robo, pues yo estaba haciendo ejercicio en el parque y escuchando música. ¿Ok? ¿Dónde va a ir el adverbio? Antes. Pero hay que mencionar before the robbery. Ajá, o before the theft, ¿no? Bien, entonces hasta aquí vamos bien con los ejemplos. Las 10 de la mañana pues sería antes, pues hay que ubicar qué sería este horario entre las 6 y las 8 p.m. Ya es como que son más acciones, es un horario más amplio, ¿no? Pues dices, aquí ya puede ser que before I was working in the morning. Ajá. Before the robbery, I was working in the morning. ¿Ok? I was getting back home at around 7:45 p.m. Este evento sería después o durante el último. Después. Ajá, sería como que ya después, ¿no? Ya es a las 7:45. Dices, no, yo llegué después, a esa hora, ya había pasado el robo. I was getting back home at around 7:45. Ajá, incluso puedes mencionar, after the theft, después del robo, I was getting back home at around this time, ¿no? Entonces vamos a ubicar los horarios y dependiendo del horario es que vamos a contestar before, during or after. No sé si ya pudieron identificar los, los tiempos que vienen en la actividad. Les ponen 3 horarios, ¿no? Y ahí les hacen preguntas. What were you doing? From. Y te dan el horario. ¿Ok? Bueno, pero vamos a seguir viendo para qué se usa el pasado continuo. Ya dijimos situaciones del pasado donde la duración es relevante, es que yo quiero enfatizar. Toda la mañana estuve trabajando, ¿no? I was working all day long, all the morning. ¿Ok? La clave para reconocerlo ya dijimos es que lleva gerundio y que nuestro auxiliar es was o were. Y dijimos que es para 2 acciones. Puede ser que haya una acción que está sucediendo como esta. I was running, iba corriendo o estaba corriendo, y entonces hay otra que la interrumpe. The ball hit me. Ajá, dices, yo estaba corriendo cuando el balón me golpeó. Ahí son 2 acciones. Hay una que se ve interrumpida por otra. Cuando hay 2 o más situaciones al mismo tiempo, pueden usar estas palabras también. While the children were playing, mientras los niños hacían esto, estaban jugando, the adults were talking. Ajá. Que hay 2 acciones al mismo tiempo. Esa es la función del pasado continuo. Y a veces, pues, cuando queremos dar énfasis a una acción, ¿no? Por ejemplo, que ocurrió en el pasado, ¿no? Como decimos, in 1918, the English women's suffrage movement was voting for the first time. Estamos enfatizando que en 1918 ya se estaba votando, ¿no? Queremos dar como que un énfasis a una acción. También para eso usamos el tiempo continuo. En este caso, pasado. Aquí tenemos unos ejemplos. ¿Quién quisiera leerlos? Saudisaret, sí, pueden usar el first, after that, una vez que ya reconocen en ese caso las acciones. Por ejemplo, ¿cuál sería la primera, no? First, I was, puede ser el caso 2, ¿no? First, I was preparing dinner. Primero estaba preparando la cena o la comida. Ajá. After that, después de eso, I was
talking with my kids. Estaba hablando con los hijos después, ¿no? Entonces sí puedes agregar esos conectores. De hecho, te dice que los utilices, ¿no? Utiliza first, after that, o before, during, after, ¿no? Primero vamos a identificar las oraciones y ya si tienen una secuencia, ya los puedes integrar. Ok, bien. ¿Alguien quisiera leer estos ejemplos? Sí, yo, buenas noches. Ok, buenas noches, Roger, por favor. Sí, the man was washing the dishes while the mobile phone was ringing. We was washing the dishes when the phone rang. The woman was walking when she saw a dog. The dog was barking. Pedro was sleeping while the teacher was teaching. They were watching a movie. She was eating popcorn while he was sleeping. He was sleeping and she was eating popcorn. Ok, muy bien. Gracias, Roger. ¿Alguien más quisiera leerlos? ¿Quién más se anima? Acuérdense que dijimos que pueden practicar. San Juana, por favor. Buenas noches. Buenas noches. The man was washing the dishes while the mobile phone was ringing. They was washing the dishes when the phone rang. The woman was walking when the saw a dog. The dog was barking. Was barking. Ahí, Esa continúa, también. por favor. Pedro was sleeping while the teacher was teaching. They were watching a movie. She was eating popcorn while we was sleeping. We was sleeping and she was eating popcorn. Popcorn. Ok, muy bien. Vemos aquí entonces, pues sí, estamos hablando de dos acciones continuas, ¿verdad? The man was washing the dishes. ¿Y qué conector tenemos? El while, ¿verdad? Mientras, aquí está la otra acción. Entonces son dos acciones. Ajá. He was washing the dishes when the telephone rang. Pueden ser las dos, que él estaba lavando los trastes y eso se ve interrumpido porque sonó el teléfono una vez. Ajá, entonces son de todos modos son dos acciones. ¿Cuál es la principal? Esta, ¿verdad? He was washing the dishes. Aquí pues también vemos, ¿no? The woman was walking, ella iba caminando. When she saw a dog, vio al perro, ¿no? The dog was barking. Si vemos aquí como ya estamos combinando pues dos oraciones, ¿no? Donde te pregunta en la tarea, te dice que menciones acciones de tus familiares. Si se acuerdan, si ya pudieron revisar esa parte del documento. Entonces es algo así parecido, ¿no? Aquí tenemos la acción. Pedro was sleeping. Ahí está. Él estaba durmiendo. While the teacher was teaching. Te dice que menciones a tres familiares, tres personas que viven contigo y que de cada una menciones dos acciones. Entonces, pues puede ser algo así como acá, ¿verdad? They were watching a movie. Ajá, mi familia, ¿no? My family was watching a movie. Y luego tienes que mencionar uno por uno sus dos acciones. My son, bueno, en este caso, por ejemplo, my daughter was eating popcorn while she was watching the movie. My father. A veces me dicen que viven con una sola persona. Pues recuerden que el objetivo de las actividades es practicar.
Entonces, pues puedes inventar ahí que vives con un primo, ¿no? Incluso puedes agregar hasta a la mascota, ¿no? ¿Qué estaba haciendo tu perro al momento de que sucedió el evento, ¿no? Como aquí. My dog was sleeping and suddenly he was barking. Ajá. Mi perro estaba durmiendo y de repente, pues ya estaba ladrando. Entonces vemos que podemos agregar hasta ahí a la mascota, ¿verdad? Y podemos también mencionar, pues, acciones cuando ya estamos hablando, combinando los tiempos, ¿no? Decimos, ahora está lloviendo mucho, ¿no? It is raining hard now, pero ayer no. It was not raining yesterday, ¿no? A veces usamos los tiempos continuos para enfatizar acciones que sucedieron, digamos, en periodos de tiempo corto, ¿no? Como el hoy, etcétera. Bueno, aquí vemos entonces cómo podemos usar lo que mencionaban, before o during. ¿Quién quisiera leer estos ejemplos? Everardo, por favor. Y luego Miguel Ángel. Sí. Ok, gracias. Before the robbery, during the robbery, after that. Before the robbery, my daughter was working, going home. After that, she was having dinner. During the robbery, she was having dinner. He was reading the newspaper, listening to the radio, and he was talking with my mother. Ok, gracias. Entonces, si van a mencionar la palabra como tal, el adverbio before, se tiene que mencionar el sustantivo, que en este caso es the robbery, ¿no? Before the robbery, my daughter was doing this. Ajá, y mencionar dos acciones. Ajá, durante, pues hay que mencionar during the robbery. Hay que volverlo a repetir, ¿no? Ya a lo mejor en el final, en el último, sí ya se puede usar after that, después de eso. ¿Qué es eso? El robbery, ¿no? The robbery. Entonces podemos usarlo así, ¿no? Before, during, after that, o pues hay otras palabras que ustedes ya conocen, ¿no? A lo mejor finally, ¿no? Finally she was going to bed. Al último, pues ya se estaba yendo a dormir. ¿Ok? Bien. Entonces, así, como verán, son ejemplos sencillos. No es necesario poner todo un párrafo para responder lo que estaban haciendo, que pongan toda una historia, ¿no? Es simplemente, las preguntas son muy sencillas. What were you doing? ¿Qué estabas haciendo a las 5? ¿Qué estabas haciendo a las 6 o a las 8, ¿no? Como ya vimos, podemos mencionar dos acciones o incluso tres si gustan. En la última parte sí específicamente te dice que tres personas y dos acciones de cada una. Eso sí no se lo vayan a brincar porque a veces pues con eso ya quedó incompleto la tarea, ¿no? Ya les faltaron ahí oraciones. Aquí tenemos tres parrafitos para que nos quede más claro cuándo usar el tiempo continuo en pasado. ¿Quién quisiera leerlo, Miguel Ángel? ¿Quién se anima? Son tres. Sería primero Miguel Ángel, después Hugo, ajá, después Hugo. Y bueno, ahorita vemos quién más se anima. Ok, por favor, Miguel Ángel. Son tres. Okay. I am nurse and I was working in the third floor of the hospital attending to Jorge and the surgery when the alarm sounded and the building goblin horribly. I was playing. Those were the longest seconds of my life.
He was reading on my bed at the park when he heard the alarm. I felt the movement. I felt and hurt my arm and curled. I woke the night before, and the thoughts when I was sleeping, when there are quite woken me hood, woke I got scary the nose of the opposite building that was fire. Ok, muchas gracias. ¿Quién sigue? Perdón. Cerré la ventanita del Hugo, ¿verdad? Ah, por favor. Empezamos con este. I work the night before and that's with the guys sleeping with the at work you would I would scratch with the day noise of the building that was falling. It was rain on my beat at park when he heard the alarm. He played the moving feet and put me at and uncles. Ian nurse and he was working in the floor of the hospital. I think to your work in Ian surgery with the alarm sounds and the moving were wolven horrible. It was like those were the longest seconds on my life. Ok, muchas gracias, compañeros. Pues aquí vemos cómo el pasado continuo une eventos. Aquí, por ejemplo, fueron 3 personas, ¿verdad? Vamos a ponerle la 1, la 2 y la 3, ¿ok? Entonces, ellos estaban en diferentes lugares, pero hubo un evento y alrededor de ese evento, pues, ellos vivieron situaciones parecidas, ¿no? Estaban en diferente lugar, pero dice, I was working, ¿no? Attending, ajá, I was praying, y así cada uno estaba llevando a cabo acciones en un momento específico. ¿Cuál es ese momento específico o ese evento que vivieron los 3? ¿Sí lo pudieron identificar? My name is Laura. Ok, Laura. Un sismo. Así es, ajá. Vivieron un evento los 3 que fue el sismo, ¿no? The earthquake. Entonces, en su tarea, pues es algo parecido. ¿Cuál es el evento principal? El robo, ¿verdad? Entonces, alrededor de ese evento es que nosotros pues vamos a ir respondiendo a las preguntas que nos están haciendo, ¿no? Para ubicarnos, ¿ok? Así es un robo, muy bien. Vamos aquí a recordar algo muy breve. ¿Se acuerdan que dijimos que en inglés hay palabras que acaban en E? Bueno, aquí nada más está, aquí está, though. Esa E final no suena, ¿no? Aquí north, those, were, live. Acá sí suena porque pues es una sílaba nada más y si le quitamos la E, pues la TIH sería un sonido consonante, ¿no? Como una death, con aire, ¿no? Entonces, palabras cortitas, la E sí suena, ¿no? En palabras largas sí se puede omitir ese sonido, ¿ok? Hay muchas palabras en inglés así que pueden ir encontrando y poco a poco pues van así mejorando la pronunciación. Bien, pues entonces ese es el evento. Pues
Pues regresando a su tarea, pues en esa parte puede mencionar a sus familiares, my two children, mis dos hijos, ajá, were playing in the living room. ¿Quién más vive contigo, no? My husband was taking a nap and he was dreaming. My pet, ajá, entonces tengo aquí a los hijos, al esposo, a la esposa y la mascota, ¿no? He was sleeping. After that, he woke up and he was barking a lot. ¿Así estaría bien mi tarea o hay algo que tengo que corregir? Dice 3 familiares y 2 acciones. ¿A dónde falta una? Aquí están 2, ¿verdad? Taking a nap, dreaming. Ah, en la primera, exacto. Entonces, pues son 2 hijos, pero nada más estoy diciendo una acción que estaban llevando a cabo. Were playing in the living room. Vamos a poner obviamente acciones que se puedan llevar a cabo al mismo tiempo. Estaban jugando y ¿qué otra cosa pueden hacer al mismo tiempo? Escuchar música, ¿no? A lo mejor. My two children were playing in the living room and they were listening to music. ¿Ok? Ya tengo las 2 acciones, ¿verdad? Miren, en la primera oración siempre, siempre, siempre se menciona el sujeto como aquí, my two children. Ajá, ya en la segunda ya puedo usar los pronombres como they. Ajá, aquí estoy mencionando el sujeto, my husband. Ya en la segunda ya uso el pronombre he, el pronombre personal. Aquí es my pet. En la segunda oración puedo usar ya el pronombre personal, que es he, o también puede ser it. Ya para las mascotas se puede usar he or she o it. Antes solamente se usaba it, pero ahora ya se puede usar he. Entonces, eso sí, tómenlo en cuenta también. En los enunciados, pues el uso de, como estás empezando, mayúscula, empezar con mayúscula, mencionar a tu sujeto y en la segunda oración ya puedes usar los pronombres. Pues para no estar repitiendo, ¿no? My two children were playing in the living room and my two children were listening to music. Para que no se escuche repetitivo, es que se usan ya los pronombres como un referente. ¿A quién se refiere they? A mis 2 hijos, ¿no? ¿A quién se refiere he? A mi esposo. ¿A quién se refiere it? A mi mascota. Esos ya son como que detalles a la hora que van a redactar. ¿Ok? En esta parte, ¿alguna duda? No, Ok. Bueno, pues aquí tenemos otros ejemplos más de lo que yo podría mencionar que estaba haciendo. ¿Quién quisiera leerlos? Vamos a ver. Ok, por favor. Ay, nada más quito aquí el cuadrito. Es que no me dejas. Ahí está ya. Ok. Ya se quitó, ¿verdad? Sí. Ok, Olivia, gracias. I was in the kitchen. I was cooking, preparing dinner. My husband was downstairs. My husband was going upstairs. My children were in the bathroom. My children were taking a bath. I left home early at 4 a.m. because I was going to work. Ok, gracias. Vean, ¿qué vamos a evitar en nuestra tarea? Un error común es que digan en dónde estaban. Por ejemplo, I was in the kitchen. Está en pasado, pero eso es una acción. Dice, I was in the kitchen. Estaba en la cocina. O my husband was downstairs. Mi esposo estaba en la planta baja. Decimos nosotros allá abajo, ¿no? ¿Son acciones? no,
No, ¿verdad? Porque no te está diciendo qué estaba haciendo. ¿Cuál es la acción? Una acción la identificas porque hay un verbo en gerundio. Si no hay, solamente aquí me están diciendo en dónde estaba. Entonces, si responden así, what were you doing? ¿No? Dices, before the robbery, I was in the kitchen. And my kids were in the sofa. No, pues yo estaba en la cocina y mis hijos ahí en el sofá. ¿Ok? No están respondiendo mencionando lo que les pide, que es una acción. Entonces, hasta que le ponemos una acción, ahí sí ya. Pueden ponerlo como una, pues, pequeña introducción, ¿no? I was in the kitchen, full stop, punto. Ahora sí viene la acción. I was cooking. I was cooking, coma, una coma. Y después de una primera acción, ahí sí puedo omitir por una vez al sujeto y al auxiliar y puedo decir, I was cooking, preparing dinner. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque esta acción es como complemento de esta. Ajá. Acá, pero hay que poner una coma. I was cooking, coma, preparing dinner. My husband was downstairs. Punto. Ujú. ¿Qué estaba haciendo ahí abajo? He was, no sé, vamos a poner que estaba jugando fútbol, ¿no? He was playing soccer with the kids. Estaba jugando ahí fútbol con los niños, ¿no? A veces mencionan, por ejemplo, pues, es que mis hijos se estaban bañando, ¿no? Estaban en el baño, asumen que se estaban bañando, ¿verdad? Pero no, esto no es una acción. My children were in the bathroom. Estás diciendo el lugar. ¿Cuál sería la acción? My children were taking a bath. Entonces, acuérdense, hasta que yo pongo al gerundio, ya estoy haciendo o mencionando una acción. Ajá. I left home early at 4 a.m. Es que yo me fui desde temprano. Ajá, ahora menciona la acción. Because I was going to work. Porque estaba camino al trabajo. Sí, con esos ejemplos queda más claro cómo van a responder en ese punto. Ok, muy bien. Pues no sé si tengan alguna otra duda, algo más que quisieran preguntar sobre la tarea. Bien, bueno, hay una clave, un tip que pues es para cualquier tarea, ¿no? Miren, algo que se llama en inglés correspondencia o secuencia de tiempo. ¿A qué se refiere eso? Miren, van a identificar en una pregunta qué tiempo hay. Te lo va a decir el auxiliar. En este caso, acá lo tienen. What were you doing? Entonces, ¿qué forma es la que voy a usar para responder? Pues me está preguntando en pasado continuo. I was taking a shower. Ajá. Sí, hay esa secuencia, ¿verdad? Es la misma. Verbo to be, gerundio, porque así está mi pregunta. Acá igual te lo formula igual. What were you doing? Como verán, las preguntas son en pasado continuo. Por eso les decía yo al principio que sus respuestas, pues en el contexto, tienen que ser igual, en pasado continuo. Ujú. ¿Cuándo es que pueden combinar el pasado continuo y el pasado simple? Pues ya vimos algunos ejemplos, ¿no? Cuando hay una acción que estaba sucediendo y que se ve interrumpida por otra. ¿Ok? I was preparing dinner. Pues a los conectores. After that, I watched TV. Pero ¿cuál es la principal? Esta. I was preparing dinner. Esta es la principal.
Ya después agrego a lo mejor un complemento. Después de eso, de preparar la cena, ajá, after that I watch TV. Hay una oración aquí en pasado. Esta está en pasado simple y está en pasado continuo. Así sí lo pueden hacer. Y luego, pues puedes agregar otra acción. Then, después o después de eso, ¿no? I was waiting for my family. Entonces, la forma correcta va a ser así. I was y el gerundio, ¿ok? Ok, Araceli, así es. Entonces, pasado continuo, porque mis tres preguntas, de hecho, así me las formulan, y pues es el tiempo que yo tengo que usar. Esto aplica para cualquier pregunta. Miren, por ejemplo, si tu pregunta empieza con can, ¿con qué vas a responder? Can you play the guitar? Pues yes, I can, ¿no? Porque este es mi auxiliar que tengo aquí. Do you play any instrument? Yes, I do, porque este auxiliar es el que yo tengo. Ajá. Did you go to the party? Yes, I did. Sí, siempre los auxiliares nos van a dar la pauta del tiempo verbal que voy a usar también para responder. What were you doing? I was cooking. Esto aplica para cualquier pregunta, ¿no? Bien, ¿alguna otra duda que tengan? Que aquí se va. Ok. Entonces, pues para cerrar, miren, tenemos la siguiente parte es como ya preguntaban. Son nada más 3 preguntas que le harías a tu vecino, would. El would te indica la terminación IA, ¿no? ¿Qué le preguntarías? Pues sí, o sea, no nos dice ahí que van en presente, en pasado o en futuro, pero pues les decía yo, de acuerdo al contexto de la actividad, como estamos hablando en pasado continuo, pues mejor para que no se equivoquen o se salgan a veces del tema, pues mejor seguimos sobre esa línea, ¿no? ¿Qué puedes preguntar? Acuérdate que va primero tu question word, auxiliary, subject, verb, complement. Ajá. Why weren't you at home, no? ¿Por qué no estabas en casa? Why were you abroad? Porque a lo mejor te dijo que andaba en el extranjero, ¿no? ¿Por qué andabas en el extranjero? Where were you then? ¿Dónde estabas cuando ocurrió eso en ese momento, no? Why did you arrive late? ¿Por qué llegaste tarde? Did someone call you? ¿Alguien te llamó? How long did it take for the police to arrive? ¿No? ¿En cuánto tiempo llegó la policía? Si lo creen muy necesario, pues pueden agregar una pregunta en presente, puede ser, ¿no? Digo, puede ser que sean en presente y que están de acuerdo también al contexto, ¿no? How do you feel? ¿Cómo te sientes después del robo, no? How do you feel after that? En sus preguntas, recuerden este orden. Ajá, sí, así es, Saudi Saret. When did you arrive home? Sí, estamos siguiendo el orden, que sería when, aquí está question word. When, el auxiliar did, when did, sujeto you y el verbo arrive. Sí, esa es una buena pregunta. When did you arrive at home? ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a grabar? Las respuestas. ¿Ok? Y las 3 preguntas. Pero estas, las que nosotros
le vamos a hacer al vecino. Ajá. Eso es lo que vamos a grabar. ¿Ok? Las 3 preguntas que yo formulé y nada más mis respuestas de la otra sección. Ajá. No nos vayamos aquí a confundir. Esta está allá atrás. O sea, lo que yo respondí aquí. Estas preguntas, pues no es necesario grabarlas. Ajá. Solo lo que respondí. ¿Ok? Muy bien. Bien, pues no sé si tengan alguna otra duda, comentario. Nada más permítanme aquí capturar la pantalla para su asistencia. Ah, escuché que alguien se salió, se desconectó, pero Miguel Ángel. Ah, no, aquí está Miguel Ángel. Bueno, ahorita en el chat veo, se queda registrado. Ok. Para que la anote yo su asistencia, ¿verdad? Ok. Bien, pues alguna duda, comentario, algo más que quisieran preguntar sobre el tema. Ok, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por su asistencia, como siempre, pues por el día, ¿verdad? Y también la hora. Pero bueno, finalmente aquí estamos y gracias por participar, tanto en el chat como usando su micrófono y estando presentes. Muchas gracias, pues buenas noches y que descansen. Que tengan buen fin de semana. Gracias, hasta luego.